Hola, hola, buenos días chicos, bienvenidos, ¿verdad? Una clase más, reciban un saludo de mi parte, espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Al lado de sus familias, ahí en sus casitas, ¿verdad? Esperando que pues saquemos el mejor provecho, ¿verdad? Durante esta semana. El tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? O hablando un poquito, conociendo, mejor dicho, un poco, es sobre la cooperación internacional. ¿Verdad? Eh, Nosotros sabemos que cuando se habla de internacional, ¿verdad? Vamos a hablar a nivel del mundo. Durante el proceso de la historia o todo lo que ha transcurrido, ¿verdad? En este largo proceso, el mundo ha tenido grandes dificultades y cuando me refiero al mundo, ¿verdad? Hablo de los países que conforman pues el planeta Tierra, ¿verdad? De las grandes dificultades, ¿verdad? Que obstaculiza el desarrollo de que los países, ¿verdad? En este caso de Latinoamérica, es el endeudamiento externo, ¿verdad? Que los países contraen con los países más poderosos en el mundo, ¿verdad? Entonces, este ha sido una de las grandes dificultades, ¿verdad?, que ha venido a obstaculizar, perdón, que los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, ¿verdad?, puedan crecer debido al gran endeudamiento que tienen. ¿Por qué les hablo de este endeudamiento? Porque de eso se va a tratar el tema que vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre la deuda externa. El endeudamiento, chicos, es una situación, ¿verdad?, que se ha venido generando desde los años de 1980, ¿verdad?, donde hubo un proceso de pobreza, ¿verdad?, o un tiempo de pobreza, ¿verdad?, donde los recursos nacionales, ¿verdad?, que deberían ser orientados a los gastos de la educación, ¿verdad?, de la salud, de la vivienda, de la infraestructura, este dinero, ¿verdad?, era destinado al pago de intereses de una deuda, ¿verdad?, o de beneficios propios. Entonces, debido a esto es que surge lo que hoy vamos a conocer como deuda externa. ¿Qué significa la deuda externa? Pues la deuda externa, ¿verdad?, es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto a otros, ¿verdad? Y este incluye dos componentes. Uno, la deuda externa, ¿verdad? Se forma por la deuda pública, que es la deuda que contrae el Estado, ¿verdad? El gobierno con otros países del mundo, y la deuda privada, ¿verdad? O del sector privada, que es aquella que contraen los particulares, ¿verdad? En el exterior. Entonces, la deuda externa, chicos, es un problema, ¿verdad?, que se ha convertido en una carga muy pesada, ¿verdad?, que condiciona el desarrollo de millones de personas. Todos los países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, ¿verdad?, están endeudados, que es lo que se conoce como deuda externa, con otros países, ¿verdad?, que son potencias, o en este caso con el Banco Mundial, ¿verdad?, que es el Banco del Mundo. Entonces, es lo que vamos a estar conociendo hoy, qué pasa con esos países que se han dejado acumular una deuda externa, ¿verdad?, muy alta, cuáles son las consecuencias. Entonces vamos a estar hablando de eso. Recordemos que esta deuda externa, ¿verdad?, ha sido uno de los grandes obstáculos, ¿verdad?, que no ha permitido que los países, ¿verdad?, o las naciones, en este caso de Latinoamérica o cualquier país que esté en vías de desarrollo, ¿verdad?, pues pueda crecer. ¿Por qué? Porque está endeudado con otros países. Ahora bien, algunos motivos típicos que han agravado el endeudamiento, perdón, de los países. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son esos motivos del por qué los países llegan a endeudarse tanto? Uno de los principales motivos, ¿verdad?, que hay muchos y todos son importantes, no le voy a decir que uno es más y otro es menos, todos son importantes, son las catástrofes naturales, huracanes, terremotos, ¿verdad?, tsunamis. Porque este es uno de los motivos, bueno, y todos los que voy a mencionar son motivos, ¿verdad?, que han agravado que los países se sigan endeudando más. Recordemos que estoy hablando de países en vías de desarrollo, ¿verdad? Países que no están, ¿verdad?, que no son potencias mundiales, ¿verdad?, que tienen una economía que depende de otros países. Entonces, las catástrofes naturales, las epidemias como la que estamos viviendo ahora con el COVID-19, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, obligan a que estos países pidan préstamos,
¿verdad? Para poder mitigar sus efectos, o sea, para poder reducir esos efectos. ¿Qué pasó con los huracanes ETA y OTA? Pues prácticamente toda la zona norte del país, ¿verdad? De Honduras quedó destruida. Entonces, si Honduras, que es un país en vías de desarrollo, es un país subdesarrollado, Honduras no tiene la capacidad, ¿verdad?, de poder levantar toda la infraestructura que se perdió. Entonces, ¿qué hace? Pedir préstamos. Entonces, allí la deuda externa, ¿verdad?, comienza a crecer, comienza a crecer. Entonces, cuando hay que invertir en nuevos cultivos, en industrias, en planes, ¿verdad? En proyectos que algunos son exitosos, pero otros pueden fracasar. Entonces todo ese dinero, ¿verdad? Entonces sigue aumentando la deuda, aumentando la deuda. Otro motivo, ¿verdad? Por lo que los países, ¿verdad?, se endeudan o su deuda externa sigue creciendo es la mala administración de fondos. Cuando un país es mal administrado, ¿verdad? Cuando lo que se gana, ¿verdad?, se invierte en cosas malas o es, ¿verdad?, malversado, entonces se produce un déficit sostenido, ¿verdad? Que lo que hace, ¿verdad?, es que todos los fondos que ha producido Honduras pues vayan decayendo. Entonces la mala administración de fondos también es un motivo que ha agravado que en este caso nuestro país Honduras, ¿verdad?, la deuda externa siga creciendo de manera exagerada. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de este gran endeudamiento, ¿verdad?, que un país puede tener? Una de las consecuencias es que mientras un país está más endeudado, entonces eso le imposibilita que pueda volver a obtener créditos. Ya no le van a dar créditos, ¿verdad? Porque ven que su deuda externa está creciendo y no la está pagando. Otra de las consecuencias, ¿verdad?, son imponer duras condiciones por parte de los países, o en este caso el Banco Mundial, que es el que presta dinero, ¿verdad?, incluyendo también en las políticas económicas, ¿verdad?, impiden competir con igualdad, ¿verdad?, de condiciones con otros países. Entonces siempre nos van a seguir viendo a Honduras y otros países que tengan la deuda externa elevada, ¿verdad?, como países, ¿verdad?, que no estamos al nivel de competir. Otra de las consecuencias es el crecimiento desbocado de la inflación, ¿verdad?, que hace aún más difícil pagar la deuda. ¿Qué se refiere cuando hablamos de inflación? La inflación es cuando suben los precios, ¿verdad?, de los bienes y servicios, ¿verdad?, de las cosas que usted compra cuando suben los precios, y lo que genera es una caída en el poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted ve algo que está muy caro, entonces usted no lo compra, entonces el poder adquisitivo cae. ¿Por qué? Porque usted no está comprando ese bien o no está comprando ese servicio. Entonces a eso se le llama inflación, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que con frecuencia, ¿verdad?, la deuda es tan grande del país que no es capaz, ¿verdad?, de pagar ni los intereses, no es capaz tampoco de pagar las obligaciones, ¿verdad? Entonces allí nos vuelve incompetentes a la par, o sea, con los países que nos han prestado ese dinero. Entonces esas son algunas, ¿verdad?, de las consecuencias. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? En el año de 1996, ¿verdad?, se creó una iniciativa para los países pobres altamente endeudados. Así se le llamó la iniciativa para los países pobres altamente endeudados, que se conoce como el HIPC, ¿verdad?, que se formó con la colaboración del Banco Mundial, ¿verdad?, y el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, que son los entes, ¿verdad?, encargados de prestar el dinero a los países del mundo. Entonces se creó esta iniciativa. Esta iniciativa, como su nombre lo dice, ¿verdad?, pues se creó para eso, ¿verdad? Ese es un proyecto donde las personas, ¿verdad?, podían optar, los países que estaban bien endeudados, que su deuda externa había crecido, entonces ellos podían optar a un alivio de deuda. De manera que tanto el Banco Mundial, ¿verdad?, como el Fondo Monetario Internacional les iban a perdonar cierta parte de la deuda, o sea, no se las iban a cobrar, sino que ese dinero que ellos no les cobraban a esos países que estaban bien endeudados, ¿verdad?, ese dinero lo utilizaran para reducir la pobreza, ¿verdad? Entonces el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo que hacían era eliminar los impuestos por la acumulación, ¿verdad?, de la deuda de estos países. Entonces, con la condonación de la deuda, ¿verdad?, ese dinero que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional les perdonaban, ¿verdad?, no les cobraban, entonces estos países tenían que reducir la pobreza, ¿verdad? Ese dinero lo tenían que utilizar para eso, para luchar contra la pobreza. Tenían que
apoyar la educación, apoyar la salud, ¿verdad? Apoyar los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿verdad? Entonces son muchos los criterios, chicos, que se toman en cuenta para que un país pueda ser elegible a la condonación de la deuda, ¿verdad? No es que solo porque un país esté muy endeudado es que se le va a condonar la deuda, es que se le va a perdonar la deuda. No, debe cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Para que le puedan condonar la deuda. Recordemos que Honduras tiene una deuda externa, ¿verdad? Muy alta. Ya vimos que por qué la deuda externa puede subir, ¿verdad? Por la mala administración de fondos, ya vimos por catástrofes naturales, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que hacen que la deuda externa suba. Entonces, recordemos esto, ¿qué es la deuda externa? Recordemos, la deuda externa es la suma de todas las obligaciones, o sea, de todos los gastos, de todos los préstamos que tiene un país. ¿Cuáles son las entidades o las organizaciones que dan préstamos a estos países? El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por los momentos, chicos, nos vamos a quedar hasta este punto, ¿verdad? Vamos a seguir hablando sobre este tema más adelante. Me despido de ustedes, ¿verdad? Y nos veremos la siguiente clase.